Y Dios me dio un título muy especial que se llama Tiempo de Soñar. Diga conmigo: Señor, yo quiero soñar. Sabes, amada iglesia del Señor, es tiempo de soñar. Es tiempo de creer a Dios por cosas mejores. Yo creo con todo mi corazón, y te lo digo delante de Dios en este lugar, que Dios trae lo mejor para nosotros en el tiempo que viene. Que lo que está delante de nosotros es mucho mejor que lo que queda atrás. Sin embargo, muchas personas están atoradas en lo que queda atrás. Aunque la palabra de Dios es clara cuando dice que hay un tiempo para todo debajo del cielo. Hay un tiempo para reír, pero también hay un tiempo para llorar. Y a nadie le gustan los tiempos de llanto. Nos gustan los tiempos de alegría, los tiempos de risa, los tiempos de bendición. Pero a nadie nos gustan los tiempos de llorar. No es como que decimos: qué lindo tiempo este que lloro. Y muchas veces en el llanto entra la angustia. Con la angustia entra la desesperación, y con la desesperación muchas veces perdemos el ánimo. Nos desesperamos, nos desanimamos y nos acostumbramos a vivir una vida que no es la que Dios ha preparado para nosotros. No está en el plan de Dios que tú y yo tengamos una vida llena de sufrimientos y de dolor. Dios quiere que tengas una vida plena, una vida bendecida, y que a través de las bendiciones que Dios derrame sobre tu vida se lleve a cabo la predicación del testimonio del Dios que es real. Vivimos en una temporada de plagas, pero si algo caracterizaron las plagas de Egipto, es que aunque Egipto se llenó de plagas de todo tipo, las plagas nunca tocaron el pueblo del Señor. El pueblo del Señor, dice la palabra de Dios, en los tiempos de oscuridad va a brillar, y por causa de ese brillo la gente será atraída a los caminos de Dios, porque en medio de la muchedumbre de cosas terribles que están pasando, la muerte, la destrucción, las enfermedades, los fracasos, las quiebras, todo lo que rodea al mundo, en medio de todo eso, el pueblo de Dios está supuesto a estar en victoria, a estar en prosperidad, a estar en bendición. El salmista escribió en el Salmo 37:4 cuando dice: deleítate en el Señor, ojo por favor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Cuáles son los deseos de tu corazón? ¿Estás viviendo en los deseos de tu corazón? Sabes, el día de ayer, mientras preparaba mi mensaje para venir el día de hoy, yo empiezo a hacer mi mensaje desde el lunes, y ayer estaba dándole los retoques al mensaje de hoy. Y mientras estaba preparando los retoques del mensaje de Dios, me acordé del tiempo cuando su servidor empezó a predicar la palabra de Dios. Un día me invitaron a ir a Venezuela, y en esa ciudad de Venezuela me quedé a dormir en la casa del pastor que me invitó a predicar en su iglesia. Fue una semana, y durante una semana prediqué todos los días en diferentes horarios en esa congregación. Y cuando terminaba el día, que terminaba predicando, yo me iba a la casa junto con los pastores, y ellos me habían prestado un cuarto con un clima y con una televisión, y la esposa me preparaba una cena deliciosa. ¿Cuántos saben que en Venezuela hay comida rica? Unas arepas, hermano. Aunque algunos dicen que la mejor arepa es la de Colombia, pero ahí dejo a los colombianos que peleen con los venezolanos. Yo disfruto la comida. Y me acuerdo que me hacía mi arepa y le ponía una especie de carne, se me hizo la boca, dentro de la arepa, y le ponía una especie como de quesito. Bueno, una cosa increíble, la bendita arepa esa. Yo la comía con un gusto, hermano, porque me daba tanta hambre, y comía delicioso en esa casa. Y recuerdo de verdad como si fuera ayer, yo estoy en la cama, acostado, mirando la televisión, comiéndome arepa, después de haber predicado, ministrado la palabra de Dios, todavía un poco cansado por todo el día de haber estado predicando. Y recuerdo claramente suspirar y decir estas palabras: yo podría hacer esto toda mi vida. No necesito una gran casa, no necesito grandes viajes,
No necesito una casa en la playa con un bote que me espere. No necesito riquezas. Yo podría hacer esto toda mi vida: predicar y venir a cenar. Cansado de predicar la palabra del Señor. Y amados hermanos, yo quiero que sepan algo de parte de Dios. Dios concedió los deseos de mi corazón. Hoy soy pastor de esta hermosa congregación con grandes miembros, preciosos miembros. Amén. Tengo la bendición de predicar el lunes en mi casa para mis discípulos, el martes de poder en esta congregación, el miércoles doy el proceso de esencia 12 pasos, jueves y viernes voy a un grupo, predico la palabra, el sábado a las 6 de la tarde le estoy predicando a los jóvenes, y el domingo predico 2 veces aquí en Casa de Fe, y todos los días hago exactamente lo mismo. Estoy casado con una bella esposa. Tengo 3 hermosos hijos. Soy guapísimo, soy de Tiapa. Dios, ¿qué más le puedo pedir? Dile que está a la par tuya: su palabra es real. Dios ha prometido eso para todos y cada uno de nosotros. En Jeremías capítulo 1, el verso 5 dice la palabra de Dios: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Y eso me dice algo muy especial de parte del Señor. Lo que Dios me está tratando de decir en esta escritura es que antes de que el pecado llegara a nuestra vida, antes de que las malas decisiones llegaran a nuestra vida, antes de que alguien nos abusara, nos abandonara, antes de que algo malo pasase en nuestra vida, el Señor puso en nosotros planes. Y la Biblia dice que los planes y los propósitos y los proyectos de Dios para nosotros son planes de bien y no de mal. Así que lo que si tú estás viviendo hoy es mal y no bien, déjame decirte, ese no es el plan de Dios para tu vida. Porque el plan de Dios para tu vida es un plan de bien. Es que tu matrimonio sea bendecido, es que tus hijos sean bendecidos, es que tengas abundancia en todas las cosas, es que tengas salud, es que tengas una buena vida. Ese es el deseo del corazón de Dios para cada uno de nosotros. Que vivas tus sueños. Evidentemente todos pasamos por desiertos, pero lo primero que tienes que identificar en los desiertos de la vida, y quiero ponerte esto en tu espíritu, porque lo peor que puedes hacer, Casa de Fe, es vivir en el desierto. Aceptar quedarte en el desierto. Ojo, la Biblia dice: hay un tiempo para llorar, pero hay un tiempo para reír. Y lo que Dios nos está diciendo está bien. Se vale llorar, se vale que estés triste, siempre y cuando entiendas que a los tiempos de llanto les siguen tiempos de alegría. No te vas a estancar en los tiempos de tristeza, pero hay gente que se acomoda a la tristeza. Hay gente que se hacen expertos en el dolor. Hay gente que se hace experto en la enfermedad. Hay gente que se hace experto en la escasez. Hay gente que se acostumbra con lo malo de la vida. Y Dios dice: no, ese no es el plan. Antes de que te conociese, antes de que nacieras, yo puse planes, proyectos, misiones de vida para ti. Y esos planes son buenos. Son buenos. Ahora, hay desiertos en la vida, pero lo importante de los desiertos de la vida, ojo por favor, es identificar, número 1, por qué estoy en ese desierto. A lo largo y ancho de la Biblia he descubierto algo muy especial. Hay 2 razones por las cuales estamos en un desierto. Número 1, la primera razón de un desierto es por nuestras malas decisiones. Es lo que llamo yo consecuencias a las malas decisiones. Consecuencias al mal proceder. Nunca será lo mismo. Perdí mi trabajo por alcohólico irresponsable y perdí mi trabajo porque hubo recorte de personal. Son 2 cosas muy diferentes.
Uno es un proceso producto de una mala decisión, producto de ser irresponsable, producto de ser una persona que no está comprometida con el fruto, con el trabajo que tiene que perseverar y que tiene que hacer. Y la otra puede ser un proceso de Dios, puede ser una puerta que Dios cerró porque Dios tiene algo mejor para tu vida. Yo quiero ponerte esto en tu espíritu y hacerte esta pregunta: ¿por qué estás en el desierto que estás? ¿Por qué estás llorando hoy? ¿Por qué estás triste hoy? ¿Es una mala decisión que tomaste? ¿Decidiste en algún momento de tu vida aferrarte a una relación que tú sabías no iba a terminar bien y ahora estás llorando? Déjame decirte, fue una mala decisión. Fue una mala decisión que no obedeciste al Señor. Yo quiero ponerte esto en tu espíritu, iglesia. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. 40. Lo que tenía que haber tardado 40 días se convirtió en 40 años, 10 años por cada día, por un solo motivo: porque decidieron no obedecer al Señor. ¿Y sabes por qué estuvieron 40 años en el desierto? Porque fue el tiempo que vivió la generación de desobediencia. Y eso me dice algo muy importante del corazón de Dios: que la única forma de salir de los desiertos que son consecuencia de mis malas decisiones es arrepentirme, alinearme al corazón de Dios y tomar decisiones conforme a su palabra y a su voluntad. Solo así se sale de esos desiertos. Solo así se sale de los desiertos. Dice la Biblia que el pueblo literalmente daba vueltas en círculo. Círculos, círculo, círculo. Y hay gente que tristemente está en un círculo vicioso. No termina de dejar al amante, no termina de dejar la pornografía, no termina de dejar el alcohol, no termina, está en un círculo vicioso y está dando vueltas sobre la misma situación, sobre la misma circunstancia. No suelta, no termina, sigue dando vueltas, y por eso sigue en el desierto. Y se va el año 2022 y el 23 y el 24 y el 25, y cuando vienes a ver, te toca tu lecho de muerte dando vueltas en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque no rompes el círculo vicioso. Y yo quiero ponerte esto en tu espíritu: los círculos viciosos o se rompen o mueres en el desierto. Tú tomas esa decisión. La segunda razón de los desiertos son los procesos de la vida. Como dice el salmista, los caminos de la vida no son como yo esperaba, no son como yo quería. Pecadores, saben bien quién es el salmista. Miren pues, iglesia, los procesos de la vida son duros a veces. Y hay momentos de desiertos, pero quiero ponerte esto en tu corazón: los desiertos que Dios permite en tu vida son importantes, porque son los desiertos que te preparan para tu destino y para tu propósito. De Egipto a la tierra prometida eran 11 días de camino en línea recta. Pero Jesús, Dios, los guió y les hizo dar la vuelta por un desierto que no es transitable, pero que Dios lo hizo transitable por causa del pueblo de Dios que ahí estaba. Y les hizo hacer un camino de 40 días. Y cuando se le pregunta a Dios por qué, Dios dice: no están preparados para la guerra. Si yo los llevo por el camino corto, van a entender que enfrentar las ciudades que están en ese camino, y mi pueblo no está listo. Tienen mentalidad de esclavo. Y en estos 40 días, en este proceso, yo los voy a llevar a través de una línea y los voy a sostener en un desierto insostenible, para que sepan que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Para que sepan que por difícil que sea lo que está delante de ellos, yo, su Dios, les da victoria. Y ese es el objetivo de los procesos de la vida. Si el proceso es la consecuencia de una mala decisión que tú has tomado, tienes que cambiar esa mala decisión. Tienes que arrepentirte en el nombre de Jesús. Tienes que soltar, alinear tu vida al Señor. Pero si el proceso que vives es un proceso comandado por el Señor, entonces solo tienes que perseverar y seguir creyendo al Señor. Yo recuerdo los 30 años, cuando ya
yo quería casarme. Me acuerdo que en un congreso, en una final de una noche profética de fin de año, tenía yo 30 años, cuando dije: Señor, escucha mi clamor, necesito mujer, digo casarme. Ya no puedo estar así. Y entonces Dios me envolvió en su presencia. Y me acuerdo que yo empecé a llorar porque estaba yo quebrantado en la presencia de Dios. Y de repente Dios me habló al corazón, como cuando tu amada te habla al oído, y me dijo: hijo, necesito un año más de tu vida. ¿Me das un año más de tu vida? Yo le dije: Señor, yo te doy mi vida entera. Y me dijo: necesito un año más, porque en ese año voy a hacer cosas en ti que te van a preparar para el matrimonio. Hoy tengo ya 14 años de casados. Y dije: Señor, me hacían falta 5. No, no es cierto. Fue un año de preparación. Al año finalmente conocí a mi esposa. Y hoy estamos casados para la gloria y honra del Señor. Y sí, hacía falta ese año. Y muchas veces los procesos de Dios así son. Son procesos en los que Dios te lleva para prepararte para el próximo camino, para el próximo objetivo. Porque tú tienes que entender que entre más altos sean tus sueños, más altos serán las dificultades y más preparación tienes que tener de parte del Señor. Pero que si Dios lo puso en ti, Dios lo quiere cumplir, y Dios te va a ayudar en todo el proceso para prepararte para llegar a tu destino. ¿Qué es lo peor que puedes hacer? Quedarte en el desierto. Por eso dice la Biblia en Hechos capítulo 12, el verso 17: en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán sueños y visiones, y sus ancianos tendrán sueños. Hay algo que tú tienes que aprender hoy, y es que el Espíritu Santo es el catalizador de los sueños y visiones en tu vida. Por eso es importante estar lleno del Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Dios el que te hace tener sueños, el que te hace tener visiones. Pero hay gente que tristemente está llena de amargura, llena de dolor, llena de depresión, llena de desánimo. Y cuando estás lleno de todo eso, no puedes tener sueños y no puedes tener visiones. Sueños y visiones son el producto, la consecuencia de estar lleno del Espíritu Santo en el corazón. ¿De qué está lleno tu corazón? Si tú estás lleno del Señor, tendrás sueños y te sentirás invencible. Sentirás que Dios te guía en el camino. Fue la nube en el desierto lo que guiaba al pueblo de Dios a la tierra prometida. Es el Espíritu de Dios lo que te guía a los sueños y las visiones que Dios ha de conceder en tu corazón. Por eso necesitas llenarte del Señor. Tienes que soltar todas aquellas cosas que te están robando el sueño, la visión de Dios. Tienes que soltar el pecado, la pornografía, las adicciones. Tienes que soltar las mentiras de Satanás y empezar a enfocar tu corazón y tu mente en lo que Dios tiene preparado para tu vida, y llenarte del Señor. Te dará sueños, te dará visiones, y tus ojos verán la gloria de Dios. Sí, van a haber obstáculos, pero como diría Arnold Schwarzenegger, lo importante, decía, de tener obstáculos en la vida es que tienes que verlos como metas a vencer. Tú no puedes permitir que los obstáculos de la vida sean la razón por la cual te estancas en un lugar que no es el que Dios ha preparado para tu vida. Tú no puedes permitir que los obstáculos de la vida sean la causal de la renunciación al plan de Dios para ti. En Romanos capítulo 4, el verso 18, encontramos a un hombre de Dios que tenía una promesa, un sueño. Él quería tener un hijo. Su sueño era tener un hijo con él, un varón que heredara todo lo que Dios le había dado. En Génesis capítulo 12 dice la palabra de Dios que Abraham se presentó delante de Dios y le dijo: Señor, ¿para qué me has dado tanta bendición si no tengo un hijo? ¿Quién me va a heredar? Si no me has dado prole, ¿para qué quiero esto? ¿Para qué quiero esta
matrimonio si soy infeliz en él? Mi esposo me engaña, me golpea, me maltrata. ¿Para qué quiero todo lo que me das? ¿Para qué quiero estas cosas si estoy enfermo? ¿Para qué quiero estas bendiciones si no las puedo disfrutar? ¿Para qué me has bendecido tanto? Y hay cosas en la vida que han llegado a nosotros y que nos frustran y nos hacen sentir mal, porque decimos: no era lo que yo quería ver con mis hijos, no era lo que yo quería ver en esta casa, no era lo que yo planeaba, yo tenía otra cosa, mi visión era otra. Y se levantan obstáculos en la vida. Y Dios le dijo al hombre: tú vas a tener hijos. Y no solo tendrás hijos, sino que tu descendencia será tan numerosa como las arenas del mar, que nadie puede contar. Esa es la promesa de Dios. Abraham, no es lo que tú piensas. Lo que te rodea no define el plan de Dios para tu vida. Si estás en un desierto, si es verdad estás viejo, si es verdad tu esposa está vieja, es verdad, de forma natural no puedes tener un hijo. Pero déjame decirte, Abraham, yo soy el Dios de lo imposible, el Dios de lo sobrenatural, y yo te daré un hijo con tu esposa Sara. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Dónde está tu confianza? ¿En Dios o en las circunstancias que te rodean? En Romanos capítulo 4, el verso 18 dice la Biblia: aun cuando no había motivos para tener esperanza, no había motivos para creer, dice la Biblia, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham, ojo por favor, no se debilitó, a pesar que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Y yo quiero ponerte esto en tu espíritu, porque la fe no niega realidades. La fe reconoce las dificultades, la fe reconoce lo que nos rodea, la fe reconoce las circunstancias, pero la fe nos conecta al Dios del cielo, y la fe nos hace poner la confianza en el Dios que está por encima de cualquier circunstancia que nos rodee. Yo quiero ponerte eso en tu espíritu, porque muchos de nosotros hemos perdido la esperanza. Porque lo que nos rodea nos grita al oído: tus sueños nunca se llevarán a cabo. Nunca podrás vivir lo que tú piensas que vas a vivir. Y muchas personas se acomodan a eso. Muchas personas dicen: bueno, se acabó. Y dice la palabra del Señor que Abraham, antes de creerle al Señor como tenía que creerle, él y su esposa dieron un plan para tener un hijo a través de su sierva Agar, y todo salió mal, todo salió al revés. Del vientre de Agar salió una nación que odia a Abraham hasta los huesos, que odia su descendencia, porque todo lo que hacemos en nuestras fuerzas termina en destrucción. Y yo quiero ponerte esto en tu espíritu, porque tu fe tiene que estar fincada en Dios y en su palabra. Tu confianza tiene que estar puesta en el Dios de lo imposible y no en las circunstancias que te rodean. En Éxodo capítulo 3, Dios le habla a Moisés acerca de los planes que tiene para con los hijos de Dios. Y le dice: luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado, y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó. Y si hay algo que tenemos que luchar en esta vida, es contra la voz que protesta en contra de las promesas de Dios para ti. Hay una voz que viene del infierno, que protesta contra lo que Dios te habló. Y cuando oímos la voz de Dios y oímos la promesa de Dios, en el lado oscuro de nuestra vida se levanta una voz que nos dice: no se puede. Si voy a los israelitas,
¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Y estas palabras me hablan claramente de la obra de Satanás en el corazón de este hombre, que no se siente digno de un llamado de Dios, que no se siente preparado para ser usado por Dios. Este hombre ha perdido tanta identidad y ha perdido tanta fe en sí mismo. Se siente tan poca cosa, se siente tan nada, se siente tan inútil, se siente tan bueno para nada, que dice: ¿quién soy yo para lograr tales cosas? ¿Quién soy yo para lograr que el pueblo tuyo, que Faraón me escuche? Y entonces Dios le contesta: yo estaré contigo. Abraham, Moisés, yo quiero que tú entiendas que no se trata de quién eres tú, se trata de quién es el Dios que está contigo, el Dios creador de los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, Jehová de los ejércitos celestiales, que dice su palabra: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo te quiero poner esto en tu corazón. No sé qué estás viviendo, pero Dios te trajo aquí contigo en esta hora para decirte: estoy contigo en medio de tu aflicción. No, dáselo fuerte al Dios del cielo. Yo quiero que toques a alguien a tu lado y dile: Dios está contigo. Amén, iglesia. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Que tus circunstancias no te hagan creer que Dios se olvidó de ti. Que lo que ven tus ojos no te haga creer que Dios no está contigo. Quiero ponerte esto en tu espíritu y en tu corazón. Las aflicciones, los desiertos no son una consecuencia del Dios que no está contigo. Eso es mentira. No relaciones tus desiertos con la ausencia de Dios, porque no es verdad. En Éxodo capítulo 4, el verso 1 dice la Biblia: sin embargo Moisés protestó de nuevo: ¿qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó: ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés: arrójala al suelo. Le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás, pero el Señor le dijo: extiende tu mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró, y la serpiente volvió a ser una vara del Señor, una vara de pastor. Realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de veras se te apareció. Aleluya. Yo quiero ponerte esto en tu espíritu. Dios va a realizar tu vida a través de su gloria y de su poder. Oh, vamos, dáselo fuerte al Dios del cielo. Tenemos un Dios todopoderoso, iglesia del Señor. Y no dependemos de lo que digan las personas, no dependemos de lo que nos griten las circunstancias. Dependemos del Dios del cielo, que puede levantar a los muertos y volverles a dar vida, que de la nada lo hace todo. Alguien me está escuchando en esta hora. Dependemos del Dios todopoderoso y sabemos esta palabra: que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Y veremos al Todopoderoso actuar con gloria sobre nuestras vidas. Veremos la mano de Dios. Oh, dáselo fuerte al Dios del cielo. Vamos, alguien que lo crea con todo su corazón. Yo sé que hay algo que estás esperando para empezar. Yo sé que hay algo que quieres para creer. Pero Dios te dice: no necesitas que nada nuevo llegue a tu vida. Con lo que tienes en tu mano, yo te voy a levantar. Con lo que tienes en tu casa, yo te voy a bendecir. Con lo que tienes en tu vida, verás la gloria de Dios. Porque lo que tienes es suficiente para ver al Dios todo. Aleluya. En Mateo capítulo 14 vemos que Pedro
Le grita a Jesús que está caminando sobre las aguas: Señor, si realmente eres tú, ordena que vaya a ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano, lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. ¿De verdad eres el Hijo de Dios?, exclamaron. Y después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret. Y esto es lo que te quiero poner en tu corazón y en tu espíritu. El sueño de Pedro era caminar sobre las aguas. Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Quiero lograr lo que tú estás logrando. Quiero que ese sueño, Señor, se lleve a cabo. Concede los deseos de mi corazón. Y de repente, ven. Así como ese día estaba yo en esa cama allá en Venezuela, y dije: Señor, yo podría hacer esto todos los días. Me encanta esta vida. No me hace falta más nada que esto. Y Dios le pareció bien, y hoy me ha concedido el deseo de mi corazón. Pero entonces Pedro me enseña algo muy importante: las olas. Las olas se levantan cuando Dios te da una palabra. Dios permite las olas. Yo siempre me pregunté: Señor, ¿por qué no acabaste las olas? Y cuando regresaron se acabaron, ¿por qué no las acabaste antes? Porque hay olas que Dios permite en tu vida para fortalecerte. Hay tormentas que Dios permite en tu vida para acrecentar tu fe, para hacerte más fuerte, más maduro. Dios sabía lo que le esperaba a Pedro. Dios sabía que Pedro iba a tener que salir a predicar y hacer cosas grandes en el nombre del Señor, que él no iba a estar toda la vida con él, y lo estaba preparando para ese tiempo. Yo quiero que veas esto de parte de Dios. Cuando veas olas que se levantan en tu vida, no veas un obstáculo, ve el proceso de preparación de Dios para lo que Él sabe que viene hacia tu vida. Que Él sabe que vienen grandes cosas hacia ti, y Él permite las olas del mar. Dios no quiere quitar las olas. Dios quiere darte la fuerza a ti para vencer las olas, para que camines encima de ellas. Y Pedro está caminando sobre las olas, pero las olas arrecian. Y en ese momento él mira las olas, quita su mirada del Señor y empieza a mirar hacia las olas. Y dice la palabra del Señor que empezó a hundirse, y empezó a hundirse en medio de las olas. Empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque quitó su mirada del Señor. Y yo quiero ponerte esto en tu corazón: las olas tienen esa capacidad de que si logran quitarte la mirada del Señor, entonces sin darte cuenta te empiezas a hundir. Y las olas no paran, ni van a parar nunca. No es como que te vas medio hundir y ahí te van a dejar tranquilo. No, el diablo te quiere hundir hasta matarte, hasta asfixiarte, hasta que no puedas más. Por eso la gente se hunde en cuadros depresivos. Por eso la gente se muere por insomnio. Por eso la gente se suicida. Se abren puertas de muerte, de suicidio, pensamientos de destrucción, porque hunden en la depresión, se ahogan en la depresión, se deshunden en el desánimo. Y el diablo los apresa y les hace creer: se acabó, no hay nada que hacer. Este matrimonio ya no da para más. Esta vida ya no da para más. Este llamado ya no tiene más sentido. Es tiempo de abortar el plan de Dios. Pero Pedro me enseña algo muy especial: que en medio de su error vino una rectificación. Porque Pedro, escuche por favor, escuche como nunca escuchó a nadie en su vida. Pedro quitó la mirada del Señor. ¿Estamos? Ya conmigo, amén.
pero nunca dejó de creer en Jesús. Se distrajo, pero nunca dejó de creer en el Señor. Su corazón estaba con Dios. Y hoy Dios te trajo en esta tarde para que yo te diga: te distrajiste, pero yo sé que me amas, pero yo sé que confías en mí, pero yo conozco tu fe. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Que te hayas distraído no significa que no amas a Dios. Que te hayas distraído no significa que ya no crees en el Señor. Yo no sé a quién estoy hablando en esta hora. ¿Sabes por qué Dios te trajo hoy a este lugar? Porque Dios sabe que en medio de tus errores tú lo amas, tú lo anhelas y tú le sigues creyendo. Y por eso Dios te trajo a este lugar para decirte: te distrajiste, pero clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conozco.